Información. Esta noche nos acompaña la doctora María de Lourdes Laura Bacchio, quien es médico dermatóloga. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por tu invitación. Doctora, ¿por qué el verano es uno de los peores enemigos de la piel? Pues básicamente porque es cuando más se incrementa la radiación solar, cuando la gente va a la playa, el hecho de estar con la sal del mar en la arena, todo ese reflejo incrementa las quemaduras solares. Ahora, esa problemática también está latente en la Ciudad de México, en puntos cosmopolitas. Sí, claro, por supuesto. Ahora, ¿cómo podemos o cómo debemos protegernos? Bueno, las medidas básicas son, la principal, el uso del protector solar. Y obviamente utilizar gorra, sombrero, visera, sombrilla. Y para personas que ya están diagnosticados, ya están tratados por un dermatólogo y que se les ha diagnosticado alguna enfermedad que les genera fotosensibilidad o enfermedades fotosensibles que se exacerban con el sol, existe ropa incluso con factor de protección solar, camisas, sacos, vestidos. El uso, que es muy importante, doctor, el uso de los protectores en crema, en gel, ¿cómo debe de hacerse? Es decir, no estamos acostumbrados, pero debemos conocer que no es nada más quizás aplicárnoslo una vez en la mañana. ¿Cómo debemos de hacerlo? Sí, claro, el uso de protector solar principalmente debe de ser cada 4 horas. Y pues bueno, depende mucho también del tipo de persona, ¿no? Las mujeres habitualmente nos gusta encremarnos, ¿no? Entonces pues somos las que vamos a consumir principalmente cremas y de estos algunas nos gusta maquillarnos, entonces ya ahorita la tecnología, pues sí, la industria ofrece protectores solares que dan efecto a maquillaje. Si la paciente tiene una piel grasosa, tiende a brillar, su carita, también existen protectores que matifican y eliminan el brillo, ¿no? Habitualmente los hombres pues no les gusta encremarse, no les gusta verse brillosos, entonces ellos utilizan lociones o geles que prácticamente cuando los aplican pues les da un efecto transparente en la piel y completamente seco, nadie se da cuenta que están usando un protector o incluso vienen ya en atomizador, entonces no se tienen que estar encremando sino como cuando se afeitan, ¿no? Nada más se rocean la carita y ya. También obviamente para niños hay incluso protectores solares que vienen ya de colores para que en la playa estén ahí, no les gusta encremarse, entonces lo que hace la industria farmacéutica pues es bueno, te ofrezco un protector con varios colores para que te maquilles, ¿no? Y te pongas un payasito, una mariposa y te estés divirtiendo en la playa o en la alberca. Ahora, doctora, nosotros llegamos a la farmacia, llegamos a la tienda de autoservicio y vemos los anaqueles, vemos números, vemos diferentes. ¿Cómo saber cuál es la numeración correcta que debemos consumir y cuál es también el producto adecuado para nuestra piel? Sí, claro, los protectores solares pues normalmente deben de ser dermatológicos y el factor de protección solar que se recomienda, el mínimo debe de ser FPS 30+. Bien. Y el máximo que se está autorizando es el FPS 50+. Eso ya está estudiado y aprobado por dermatólogos. Otras marcas que anteriormente ofrecían un factor de protección mayor en realidad ya cayeron en desuso, ya no está dentro de los niveles científicos aprobados que debe de utilizar la población para considerar que está bien protegida del sol. Ahora, doctora, tenemos la idea de que comprar un protector solar es caro y efectivamente puede llegar a ser muy caro por encima del salario mínimo. ¿Cómo protegernos si un producto como estos es tan caro? Bueno, ahora sí que hay para todos, ¿no? Y pues diferentes marcas tienen diferentes precios. Efectivamente hay protectores solares de patente, de diversos nombres comerciales, y otra es, si tú acudes a tu dermatólogo, nosotros también, bueno, estamos capacitados o preparados para prescribir la elaboración de un protector solar. Los protectores solares habitualmente llevan óxido de zinc, dióxido de titanio, calamina, entonces nosotros te ponemos la fórmula en una receta y acuden a una farmacia donde se hagan productos magistrales. Entonces, pues ahí te preparan tu protector solar que te puede salir desde 100, 150 pesos. Mucho más, desde luego, mucho más económico. accesible. Así Además del protector solar, ¿qué otros cuidados, qué otras cosas
¿Qué otros elementos debemos considerar durante el verano para proteger la piel? Ya decía usted la ropa, pero quizás en alimentación, quizás en hidratación. Bueno, obviamente consumir mínimo 2 litros de agua, alimentación muy importante, consumir antioxidantes, vitamina C, vitamina E, sobre todo que son antioxidantes que evitan el daño solar directamente a la piel. Cuando nosotros nos exponemos al sol, aparte de que hay mutaciones en la piel que generan el cáncer, en la piel, en la epidermis, hay unas células que son las células de la inmunovigilancia, se llaman células de Langerhans, y estas son muy susceptibles a las radiaciones solares, entonces se dañan, se mueren con las radiaciones solares. Incluso hay protectores solares tomados. Entonces pues, también... ahí hay otra alternativa. Doctora, muchas gracias por traernos estas recomendaciones tan importantes, sobre todo porque son en cuestión de salud. Muchas gracias a ustedes. Excelente Buenas noche. noches.